Aleluya. Que el Señor les bendiga de manera especial a todos aquellos que van a ver este comentario que estaré compartiendo con ustedes. El comentario que quiero compartir con ustedes es concerniente a un tema, y es el origen de Satanás. Para serles sincero, circunscribiéndonos a lo bíblico, yo todavía no he encontrado suficientes detalles en la Biblia que hable de manera clara acerca del origen de Satanás. La Biblia no habla de manera tan clara o no da detalles del origen de Satanás. He escuchado muchas enseñanzas y por lo regular siempre se toma en cuenta dos textos o dos pasajes del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Uno de Ezequiel 28, su versículo 12 en adelante, y uno de Isaías capítulo 14. Creo que versículo 12 por ahí, 13 en adelante también. Y se toman esos pasajes para hablar acerca del origen de Satanás. Pero si nosotros interpretamos cada uno de esos pasajes en su contexto bíblico, nos daremos cuenta que se está refiriendo específicamente a dos reyes. El pasaje de Isaías es una profecía contra el rey de Babilonia. Y el pasaje de Ezequiel 28 es una profecía contra el rey de Tiro. Y ese lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en el texto de Ezequiel, tú querubín protector que en medio del jardín del Edén de Dios te paseaba, etc. Todo eso, es un lenguaje poético y que era común, que se utilizaba mucho en aquella época para describir el orgullo que tenían esos reyes. También nosotros podemos encontrar algo totalmente similar que se registra en el mismo libro de Ezequiel, pero en el capítulo 30, pero ya hablando en una profecía, hablando contra el rey de Egipto. Oigan lo que dice en Ezequiel capítulo 30. Vamos a buscarlo para que usted vea que dice algo similar. Dice algo muy similar y que tiene que ver con un lenguaje poético y todas esas cosas. Que ninguno de esos pasajes se está refiriendo a Satanás, lamentablemente. Oiga lo que dice Ezequiel capítulo 31, no el 30, el 31, versículo 7 en adelante, dice, hablando acerca de Faraón: se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él,
en su hermosura. Lo hice hermoso contra la multitud, con la multitud de sus ramas. Y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él el fruto. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, que cada uno, que ahí se habla un lenguaje muy similar. Eso es meramente poético para referirse a Faraón, y que habla que era un árbol grandioso en el huerto de Dios. Lo mismo que se dice del rey de Tiro, que era un querubín protector, que en medio del huerto de Dios se paseaba. Ninguno de esos pasajes hablan o prefiguran la caída de Satanás. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Fíjense que ningún autor en el Nuevo Testamento menciona ninguno de esos pasajes como prefiguración de la caída de Satanás. Entonces, si yo creo que ellos de alguna manera fueron inspirados por Dios para escribir las escrituras cristianas, entonces yo tomo como tipología, como tipo, lo que ellos mencionan. Por ejemplo, en Juan capítulo 3 se menciona de la serpiente de bronce. Creo que se registra en Número capítulo 21, verso 9, por ahí en adelante. Cuando habla de que ellos murmuraron contra Moisés y contra Dios, el pueblo de Israel. Entonces Dios como castigo le mandó serpiente y el pueblo estaba siendo mordido y estaba muriendo. Entonces luego se quejaron otra vez con Moisés, según el relato de Deuteronomio. Entonces el Señor le dijo a Moisés: construye una serpiente fundida, y todo aquel que sea mordido, que mire la serpiente y vivirá. Entonces, ¿qué dice Juan? Que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, y todo aquel que lo mire tendrá vida eterna. O sea, eso era una tipología, era un anuncio de la resurrección y de la obra de Cristo. Pero lo menciona el autor del Nuevo Testamento. Entonces, eso sí yo creo que puede ser, es una tipología, un anuncio de algo que iba a pasar en el futuro con alguien. Pero fíjense que ningún autor del Nuevo Testamento toma los pasajes de Isaías y de Ezequiel como prefiguración de la caída de Satanás. Entonces, si ellos no lo toman, yo tampoco tengo que por qué hacerlo. Y cuando usted empieza a leer, por ejemplo, Ezequiel capítulo desde el 26, usted se va a dar cuenta de la riqueza que hay ahí. Óyeme, léalo desde el 26 hasta el 28 y usted va a entender el por qué se le dice lo que se le dice. Oh, tus vestiduras eran como piedras preciosas, eran hechas de piedras preciosas y todo eso, para que usted vea la gran opulencia de ese rey. ¿Y por qué se utiliza ese lenguaje poético? Para hablar de que se enorgulleció, etcétera, y todo eso. Entonces, mis amados hermanos, Isaías 14 y Ezequiel 28, sus versículos 12, 13 en adelante de cada uno, no prefiguran la caída de Satanás. La Biblia no habla de su caída, la Biblia no habla de eso. Entonces, hasta aquí mi comentario. Les invito a que analicen ese tema y ustedes verán. Pero analícenlo a la luz de su contexto, cada pasaje bíblico. Y vuelvo y reitero, si los autores del Nuevo Testamento, que yo creo que de alguna manera fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, nunca vieron al diablo en esos pasajes, yo tampoco tengo que por qué hacerlo. Dios te bendiga.